Así seguimos con nuestro seminario, Llaves Antiguas para un Hogar Bendito. En nuestro último campamento pasamos tiempo estudiando los primeros dos llaves de bendición. Y no sé si recordamos cuál fue los primeros llaves de un hogar bendito, los primeros dos llaves. Primero, un hombre formado por Dios, listo por el matrimonio. Así aprendemos que la primera llave de un hogar no es simplemente una cosa, es una persona. Y la segunda llave, una ayuda idónea preparado por Dios por su marido. Y todas estas llaves estamos aprendiendo, estamos mirando desde el libro de Génesis, capítulo 2. Estamos aprendiendo, sacando lecciones importantes de la vida del primer pareja que Dios ha creado en este mundo, Adán y Eva. Quiero invitarte a buscar en sus Biblias Génesis capítulo 2. Y hoy vamos a mirar la tercera llave para un hogar bendito. Vemos en características esenciales de una boda delante de Dios. Muy bien. ¿Por qué? Porque la boda es la puerta de unión entre la primera llave y la segunda llave para un hogar bendito. Una boda verdadera delante de Dios comienza con un hombre preparado para darse a sí mismo a su esposa y una mujer lista para ofrecerse a sí misma para el bien de su esposo. Así comienza la boda. Dos personas con la disposición a ofrecer sí mismo para el bien del otro. El matrimonio está basado en el sacrificio. Morir al yo. Muerte a la independencia. Comienza con asumir interdependencia entre la pareja. Interdependencia y sociedad. Nuestro Dios es bien sabio. Él creó el hombre, Él creó la humanidad para existir en sociedad. Es un reconocimiento mutuo de necesidades. En la boda llama a la pareja a un reconocimiento mutuo a necesidades. Las necesidades del otro. El esposo reconociendo y se da a sí mismo para llenar las necesidades de su esposa. Y la esposa reconociendo que ella tiene un llamado de Dios para llenar las necesidades de su esposo. Eso es muy importante. No hay nadie aquí que no le gusta ir a bodas, ¿no? Es un evento muy bonito, muy atractivo y es muy especial. Pero la boda también es un evento y un asunto muy solemne. Muy solemne. Y a veces, y muchas veces, en el momento de la celebración, podemos pasar el tiempo o el gozo de la celebración. A veces puede eclipsar la solemnidad del sermonio mismo. Entonces, hoy vamos a tomar un tiempo, porque yo también recuerdo que en mi boda hay cosas que yo no ponía mucha atención, pero eran cosas muy importantes y serias. Y como solteros, queremos que usted tenga una mejor ventaja
por su vida matrimonial. Entonces vamos a mirar estos siete características esenciales para una boda delante de Dios. La boda delante de Dios. En Génesis capítulo 2, versículo 22, vemos la primera boda. Dice la palabra de Dios, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces, la primera parte y el primer aspecto de una boda delante de Dios, según la palabra de Dios, es la presentación de la novia al novio. ¿Y a quién presentar la novia? Aquí en la palabra de Dios. ¿Quién presenta a Eva? A Dios. De la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces Dios trajo la mujer a Adán. ¿En qué rol Dios estaba tomando en esa situación? ¿El rol del padre? Sí. Porque el padre de Eva es ¿quién? Dios. Adán y Eva no tenían otros padres. Su padre fue Dios. Por eso la Biblia llamó a Adán hijo de Dios. Y si Adán fue hijo de Dios, ¿quién es Eva? Su hija. Entonces, su padre mismo presentó su hija hacia su marido. Y vamos a ver cuál es el significado de la presentación de la novia al novio. Nótense que la esposa no se presenta por sí misma a su esposo. Ella es presentada a él. En este caso, Eva fue presentada a Adán por Dios. Su creador era su padre. El padre debe ejercer el rol de reconocer públicamente el hecho que él está dando a su hijo al cuidado y guía de su esposo. Entonces Dios mostró a nosotros un ejemplo paternal, que no es cualquier asunto a presentar una novia a su novio. No es un asunto que el novio y la novia deben hacerlo independiente de sus padres. El primer paso es con el padre. ¿Por qué? Porque el padre es protector. Protector, el que es llamado por Dios para guardar el círculo sagrado del hogar. Él es protector de su familia. Y cada mujer, según la palabra de Dios, es en el plan de Dios. Las mujeres siempre están bajo especial cuidado del Padre Eterno. Y Él llamó a varones para tomar una responsabilidad especial en respecto a las mujeres. Somos llamados como varones a ser protectores del sexo opuesto, de las mujeres. Y especialmente un varón quien está tomando el rol como padre. Él es llamado por Dios para proteger toda su familia. Porque la protección realmente comienza como esposo. Un esposo es protector de su esposa. Pero no solo allá, él va a ser protector de sus hijos. Y en una forma especial, entre sus hijos, las mujeres necesitan cuidado especial del varón, porque son más vulnerables. Y eso es muy importante, que reconocemos como varones eso. Porque si no reconocemos, quizás nadie va a reconocerlo. Porque hoy en día estamos recibiendo una educación que es diseñado para
para convencer a las mujeres que ellos no necesitan cuidado, que ellos no necesitan protección, ni tampoco la protección del padre, ni tampoco la protección de su marido. Pero eso, estoy aquí para compartir la palabra de Dios. Y basado en la autoridad de la palabra de Dios, yo voy a decir que esto es mentira. La sociedad que estamos viviendo ahora está en muchos problemas por la falta de protección masculina a las mujeres. Hay muchas mujeres, muchas muchachas y mujercitas embarazadas o con dolor y tristeza por abortos, por la falta de protección masculina en su vida. Los padres están fallando. Los padres están fallando, en primer lugar, a ver sus mujeres bajo su cerca protectivo, su esposa y sus hijas como tesoros de Dios el Padre. Que Él presta a Él por su cuida y por su mayordomía fiel. Y tristemente hay muchos hombres que hoy en día pienso que están andando bien, pero están en serio problema con Dios, porque todas las mujeres son sus hijas. Y si nosotros como varones no estamos dispuestos a cuidar nuestras propias mujeres, no estamos hablando sobre mujeres en general, porque sí, como varones tenemos una responsabilidad para ser generosos, para ser amigables a las mujeres. Pero más allá de eso, más allá de ser caballeros en general, tenemos un mandato divino del Padre Eterno para cuidar a nuestra esposa en primer lugar y en segundo lugar para dar un ojo protectivo a nuestras hijas. Y por falta de eso, por falta de aceptar esa responsabilidad, estamos viendo muchos fracasos en sociedad. El nivel de moralidad está cayendo grandemente en el mundo. ¿Por qué? No hay protectores, no hay suficientes protectores masculinos. Padres, tiene un llamado de Dios para presentar a la novia a su esposo. Vamos a mirar un versículo aquí en Efesios, capítulo 5. Vamos a mirar el versículo 25 al 27 y voy a sacar poquito del contexto y vamos a aplicar a este contexto. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, ¿ok? Está hablando sobre a maridos, ¿ok? Pero voy a aplicar eso no solo a maridos, también a padres. Entonces, un padre no tiene solo si él tiene hijas, él tiene más que una mujer bajo su cuidado. Él tiene su esposa y su hija o sus hijas. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. A sí mismo. Entonces, el varón, el marido, hace todo lo bien por su esposa. Todo el bien que el marido hace por su esposa, ¿a quién beneficio? ¿A quién recibe el beneficio final? ¿Ah? Según la palabra de Dios, él mismo, porque la esposa pertenece al marido. Y la mujer fue criada por Adán,
Eva fue criada por Adán. Entonces, la mujer está en servicio al varón. Y si el hombre mostró bien cuida, buen cariño, ¿a quién él está amando? Él está amando a sí mismo. Interesante, ¿no? Y dice aquí, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arrugo, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esa es la actitud de un hombre que es llamado a ser esposo en los huellas de Jesucristo. Pero el padre también tiene una responsabilidad. Porque, mira, en este contexto había una presentación. Una presentación de una novia. ¿Quién presentó? El padre. ¿Y cómo el padre presentó la primera novia a su marido? Exactamente como la Biblia dice que Cristo presenta su iglesia a sí mismo. En ese contexto, el padre no estaba presentando a Eva a sí mismo, estaba presentando a Eva a su marido. ¿Y qué tipo de esposa Dios quería o Dios tenía para su hijo Adán? ¿Cuál era el deseo de Dios como padre? Que también, como su hija sea feliz, él también tenía en mente la felicidad y satisfacción de su hijo. Entonces, él estaba con mucho gusto, él estaba conmovido con mucho gusto para presentar a Eva como un tesoro especial a Adán. Y Adán, exactamente como que Dios tenía en mente para Adán, era exactamente la experiencia de Adán. Dios podía presentar a Eva exitosamente hacia Adán, ¿cómo? Sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Y Adán podía recibirla asombrosamente feliz. Entonces, cada padre tiene un llamado. Cuando llego a tener una hija, este padre es llamado a tener un cuidado especial por su hija. ¿Por qué? Por el fin de presentarse no a sí mismo, presentársela a su marido sin mancha, sin arruga o cosa semejante. Ayuda a reconocer que él tiene un llamado de Dios para un día presentar a su hija como una mujer de honra, como una mujer pura, como una mujer virtuosa, así a su marido. Cada padre que tiene una hija tiene este llamado, porque ese es el fin que Dios tiene en mente para la boda. Dios quiere que cada novio puede recibir su esposa en la forma que Cristo está planificando para recibir su iglesia en el día final. El matrimonio es una ventana en la relación entre Dios y sus criaturas. Qué falencia grande estamos mirando, estamos viviendo hoy. Pero no es tarde. Vamos a seguir. El segundo. Luego de la presentación de la esposa, y quiero mencionar algo antes que fuimos aquí. Recuerda que cuando estamos mirando, cuando llegamos a una boda, y viene la esposa, ¿no? La novia.
Ta, tan, ta, ta. Ese es el momento. Y la novia está marchando con su padre a su lado. ¿Por qué? Porque el padre está allá con ella para mostrar a todo el mundo que él tuvo esa responsabilidad para preservar y para presentar a esta mujer así a este hombre. Desde su nacimiento Dios a preservar, a llamar él a una responsabilidad para llegar a este momento. Y cuando el padre marchar así con su hija hacia el esposo y ellos intercambiar manos, él dejó su mano, sueltó la mano de su hija y viene el esposo y tomó el brazo de su hija. ¿Qué significa eso? Una transferencia de responsabilidad. Una transferencia de responsabilidad. Él, como protector, proveedor de su hija, ahora está dando por fe, en confianza a este joven, a esta novia, la responsabilidad que él tenía antes y ahora más. Porque la responsabilidad del esposo va a ser más que el padre mismo llevaba en el pasado. Porque la intimidad va a ser más estrecho todavía. Entonces, el padre está presentando a sí mismo en un hecho de confianza. El matrimonio es basado en fe. Un hecho de confianza. Ahora, hijo, estoy dejando mi hija preciosa en tus manos. Cuídala, por favor. Como tu propio cuerpo, cuídala. Y él dejó, él sueltó, él no sigue agarrando y llorando, jalando su traje. Eso pasó. No, nunca vemos eso, pero eso pasó realmente psicológicamente. Hay padres que no quieren dejar así al alto, pero todavía está. No es el llamado de Dios. Debemos soltarla. Cuidarla mientras ella está bajo nuestra autoridad y nuestro cuidado. Cuidarla y amarla con todo, para que cuando viene ese día puede hacerlo con gusto y libertad. Pero es un acto de fe. Y este novio va a seguir con su hija, con su esposa, reconociendo su responsabilidad y reconociendo que él también tiene un llamado a honrar el padre de su esposa. Segundo paso, la presencia de testigos. El pacto del matrimonio requiere que haya testigos. Así podemos ver que es una cosa solemne. Es un pacto. La Biblia nos dice que por el testimonio de 2 o 3 testigos se establece un asunto. Vamos a leerlo en Deuteronomio 19:15. Deuteronomio 19:15 dice: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Entonces, para que un matrimonio o una boda llegue a ser válido, es necesario tener testigos. Gentes que va a estar allá para decir sí. Nosotros fuimos como testigos, vemos todo. Y escuchamos los votos y vemos las firmas. Ese pacto es válido.
Y el pacto es bien solemne. ¿Sabe qué? No hay un pacto a este plano de existencia, a este nivel de relaciones. No hay un pacto en las relaciones humanas que llega más allá en solemnidad que el matrimonio mismo. No es un pacto por un año, por una década, por varias décadas. Es un pacto para vida, para la vida, hasta la muerte. Y es necesario tener testigos. Pero pregunta, ¿hubo testigos en la boda de Adán y Eva? Ah, sí. Sí. Vamos a ver. En Job 38, versículo 1, leemos, y respondió Jehová a Job desde un torbellino, y dijo, ¿quién es ese que escurecer el consejo con palabras sin sabiduría? Cine ahora como varón tus lomos, y yo te preguntaré, y respóndeme tú. ¿Dónde estabas cuando yo fundé la tierra? Házmelo saber, si tienes conocimiento. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundados sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando las estrellas del alba juntas alababan, y todos los hijos de Dios daban gritos de gozo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasaba cuando Dios puso la piedra angular de la tierra? Cuando Dios pone los fundamentos de la tierra, cuando Dios terminó su obra creativa aquí en la tierra, ¿qué pasó según Dios? Las estrellas alababan a Dios. ¿Quién son las estrellas? Son hijos de Dios. Porque está utilizando una expresión de paralelismo. Entonces, las estrellas aquí son los mismos hijos de Dios. ¿Y qué dice que los hijos de Dios respondieron? ¿Cómo es la respuesta de los hijos de Dios en ese momento? Daban gritos de gozo. Entonces, habían testigos a la boda de Adán y Eva. Los hijos de Dios, las estrellas, los ángeles estaban allá. Y para ellos era un espectáculo de felicidad. Que ellos respondieron con gritos de gozo. ¡Deleite! Es interesante. Vemos la inocencia de niñez, ¿no? Cuando yo traigo algo a mi hija, puede ser algo simple, pero cuando da una sorpresa, es tan feliz a ver esto. Hay inocencia en cielo. Y cuando los ángeles ven la obra de Dios, toda la obra de Dios en la creación y toda la maravillosa belleza en la creación de la tierra, y la culminación de esa belleza en la unión de Adán y Eva en matrimonio santa, ellos saltaban con curiosidad, con gozo. Miraban eso. Testigos del gozo matrimonial de Adán y Eva. Debemos tener testigos en la boda. Y no es el plan de Dios que la boda sea uno de elope, ¿no? No, uno de... Cuando dos muchachos no tienen el aprobo de sus padres y ellos corren salir la presencia de sus padres no es el plan de Dios. Ese tipo de boda es afuera del orden que Dios tiene para la boda, por el matrimonio. El matrimonio
como yo dijo el último campamento, el matrimonio no tiene otro fundamento distinto de la niñez. Ustedes van a construir su matrimonio sobre el basamento, sobre el fundamento de su niñez. Usted va a ser el hombre que va a ser el esposo. Tú vas a ser la mujer que va a ser la esposa. No puede ser una mejor esposa o una mejor esposo que usted es como hombre o mujer. En otras palabras, un hombre que no es buen hombre no puede ser buen esposo. Una mujer que no es buen esposo, que no es buena mujer, no puede ser buena esposa. Y la realidad es que una es hombre o una mujer que no es buen hijo o buena hija, no puede ser buen hombre ni buena mujer. Entonces, ¿sobre cuál usted va a construir su matrimonio? Si ignorar su relación así con su padre y menospreciar la autoridad de sus padres, usted está preparando para construir un matrimonio sobre un fundamento que no durar, que no es correcto. Porque si usted no tiene buena relación como hijo o como hija con sus padres, no hay base para entrar a una relación íntima con otra persona. La relación interpersonal, humano, comienza con padre-hijo, padre-hija. El primer mandamiento, después de los primeros 4 que tiene que relacionar, que tiene que ver con nuestra relación así con Dios. El primer mandamiento, después de esos 4, dice: honra tu padre y tu madre, para que tus días sean halagos en la tierra. Si no cumple el primer mandamiento en el esfero humano, ¿cómo va a ser verdadero a su esposo? ¿Cómo una hija que no respeta a su padre va a respetar a su esposo? ¿Cómo un hijo que no respeta a su padre va a amar y no respeta y honra a su madre, va a saber cómo amar a su esposa? Es imposible. Es imposible. Por favor, no sea engañado. Si usted no está caminando bien con tus padres, es tu primera responsabilidad. Antes que tratar de hacer cualquier cosa espiritual, Dios dice, si usted llega a llevar su regalo o su ofrenda al altar, y allá recuerda que tu prójimo o tu hermano tiene algo contra ti, dejó su ofrenda allí al altar y volver a reconciliar con tu hermano y luego volver a ofrecer. Y si Dios puede decir eso sobre tu amigo, sobre tu vecino, ¿qué Él está diciendo sobre tu padre, sobre tu madre? Es un asunto serio. Es un asunto inmediato. No espero hasta el último momento, porque no sabe cuánto tiempo usted va a tener padre y madre. Bien, entonces hay testigos. ¿Y los testigos deben ser? ¿Los testigos deben ser? Sí. ¿Y cómo deben ser los hijos de Dios? Alegre. Los testigos de tu boda deben ser alegres. No deben estar ya mirando con duda. ¿Será que ese va? ¡Qué desastre! No sé si ellos van a durar. No sé si ellos realmente son una pareja para
son a veces no compatibles. No. Estos testigos deben tener plena gozo, reconociendo que ese matrimonio, que esa unión es hecho por Dios. Deben tener esa confianza. ¿Y cómo van a llegar a esa confianza? ¿Por sí mismo? ¿O por quién? Por la pareja misma. Por la pareja misma. Como usted, por su comportamiento como varón, por su comportamiento como mujer. Y viendo esa unión de dos personas honorable, ellos no van a tener duda. Van a ser felices a participar en esa santa unión. La declaración de la recepción. Eso es que llamamos los votos. Los votos. En Génesis 2, versículo 23, no vemos un intercambio de votos, pero que vemos es una declaración de la recepción. Adán declaró su disposición a recibir que Dios trajo para él, a recibir la mujer que Dios estaba dando a él. Dijo entonces Adán, Génesis 2, 23. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamado varona, porque del varón fue tomada. La declaración de recepción. En la declaración de Adán se ve la expresión exuberante de su corazón. Ok, los testigos deben ser alegres. ¡Qué bonito! Si nuestros testigos son alegres, pero el esposo, triste. ¡Qué tristeza! No, la expresión de Adán, la declaración de Adán fue una expresión de exuberancia, exuberante. La expresión exuberante de su corazón. En esta expresión, Adán se revela lo que piensa sobre su esposa. Él reconoce su conexión especial con ella. ¿Y qué Adán reconocía sobre su esposa? Que ella era parte de él, ¿no? Carne de su carne y hueso de sus huesos. Y eso fue, literalmente. La boda de Adán y Eva es una boda única. No hay semejante de esa boda. Porque no hay ningún hombre después de Adán y Eva que llegó delante de Dios en una boda que estaba compartiendo el mismo ADN. Adán y Eva tenían el mismo ADN. Era literalmente el mismo hueso y la misma carne. Y eso debemos pensar en eso. Por eso la primera boda no fue consumado en el acto sexual, porque no era necesario. No era necesario que ellos unirse en el acto sexual para llegar a ser una sola carne, porque ellos eran ya una sola carne. Que consumir la consumación de la boda de Adán y Eva era la expresión de Adán mismo, confesando que él reconoce que ella es carne de su carne, hueso de sus huesos. Pero hoy en día, cada boda debe ser consumada no solamente por la expresión o la intercambio de votos. La intercambio de votos expresar el compromiso para seguir adelante unido.
Pero es necesario que ellos entren en una iniciación que unir su cuerpo para que ellos puedan llegar a ese nivel, llegar a esa unión de carne y carne. Literal. Y eso es el acto sexual. Es necesario tener esto. Porque hoy en día las mujeres y los hombres no son naturalmente el mismo carne. Viene de diferentes hogares, diferentes familias. Y el acto sexual es donde esa unión se consumado. Y es interesante cómo ese pasó. Porque el acto sexual es un asunto de dádiva y recepción. El hombre da, la mujer recibir. Y por el hecho que ella va a recibir, que el hombre, que su marido da, ella va a llegar a una nueva identidad. Ahora ella no va a ser conocido como antes, va a ser conocido en una forma nueva, en relación a su esposo. Estas cosas no son populares hoy. Estas cosas son directamente contrarios al movimiento popular de feminismo. Y es el muerte al feminismo mismo. Pero deben ser. Porque el feminismo tiene como fin la muerte del orden divino. La unión entre un hombre y la mujer, o sea, la unión matrimonial requiere fusión. Y la fusión es basada en cierto orden. Una mujer no puede unirse con su esposo, si no está dispuesto a asumir su rol como recipiente de que el hombre da. Todo el sistema de reproducción es basado en eso. Y es un asunto de vulnerabilidad, porque el acto sexual es un acto que dejó a la mujer vulnerable. Vulnerable porque la mujer, abriendo a sí mismo hacia un hombre, cualquier cosa puede pasar. Por eso la mujer no debe abrir a sí mismo a cualquier hombre. Deben ser una persona confiable. Porque es un hecho de vulnerabilidad para la mujer. Deben saber bien que deben ser seguros que este hombre va a hacer bien para ella antes que abrir su cuerpo así a él. Porque que él da puede ser bendición o maldición. Y como decimos, el hombre es sembrador y la mujer campo. Que el hombre sembrar, la mujer va a recibir, va a incubar y va a devolver en multiplicación. Entonces, si como mujer está descuidado a descuidar su llamado de Dios a ser discriminante entre los varones y permite que cualquier hombre viene y entró en ti, está abriendo a sí mismo a una cosecha que probablemente usted no quiere, porque la cosecha va a venir automáticamente, excepto que usted irá al otro lado que Satanás está promocionando ahora, que es el aborto. Pero si escogí eso, también maldición va a venir, porque no es el plan de Dios. Entonces, por eso tenemos mucho consejo en la palabra de Dios antes que llegue a ese punto. Antes que llegue a eso, hay un proceso que Dios da para cuidar a las mujeres, para protegerlas.
Para que usted nunca deben tener ese mala suerte, a ser recipiente de maldición. Vamos a hablar más sobre eso después. Entonces, Adán se declaró que él reconoce que Eva era parte de sí mismo. Adán declaró su entendimiento o discernimiento en la compatibilidad especial entre él y su esposa. La reconoce como parte de sí mismo. Esto es, Adán reconocía que ella tenía como su fundamento para su vida a él mismo. ¡Wow! Pensá en eso, hermanos. Pensá en esto, varones. Adán reconocía que Eva tenía como fundamento por su vida él mismo. ¿Y es verdad? Sí. ¿De dónde viene la vida de Eva? De Dios, ¿no? Pero, ¿qué modalidad Dios utilizó para traer Eva a existencia? De Adán mismo, el cuerpo de Adán mismo. Entonces debemos pensar. Y eso siempre es importante a pensar, porque así podemos ver que la feminidad es una gran mentira. Porque ¿qué la feminidad está promocionando? Está promocionando la menospreciación. Está llamando a las mujeres a menospreciar feminidad. La feminidad moderna, llamar las mujeres a menospreciar el verdadero feminidad. A mirar a sí mismo como que ellos son bajo o como cosa inferior. Y fomentar esa actitud así a la feminidad. Y crecer, permite que crecer ese desperdicio, no desperdicio, ese desprecio hacia la verdadera feminidad. Y comenzó a moverlos a codiciar masculinidad. Entonces, la feminidad promocionar un movimiento entre mujeres y convencer a mujeres que ellos no deben actuar como mujeres, pero deben actuar que ellos tienen llamados y tiene sentido a actuar como varones. Es un engaño. Y ese va a dejar el mundo en un desequilibrio. Y por ese mismo desequilibrio vemos la ascensión fuerte de la homosexualidad. La efeminidad entre los varones y la homosexualidad en ambos lados. Lesbianismo. Y solo eso es un paso. Porque Satanás tiene plan para llevar el mundo más allá de eso. Pero así, el raíz de eso es incredulidad y dureza del corazón para recibir el orden de Dios. Ambos lados. Ambos para los varones modernos y las mujeres modernas. Al declarar que ella era huesos de sus huesos, no le hace por obligación, o como tratando de hacerla ver a Eva que ella estaba en deuda con él. Él declara que su esposa disfrutará la seguridad que merece al reconocerla como parte de su mismo. Ella es huesos de mis huesos. Ok. Ella es hueso de mis huesos. No era una aserción para poner Eva abajo, no. Estaba confesando que él reconocía que él tenía una responsabilidad delante de Dios para cuidarla como a sí mismo. Para amarla no con otro nivel de amor. El mismo amor que él tiene, el mismo cuida que él tiene por sí mismo. Él reconoce que él tiene un llamado de Dios para esta mujer. Y eso es
parte importante de los votos que tomamos como varones. Vamos a mirar la otra parte. Carne de mi carne. Aquí Adán reconoce que su esposa, a pesar de ser en apariencia diferente a él, ella es, ¿sí? Como porque era más suave, más delicada, agraciada, más hermosa. Es, sin embargo, parte de su cuerpo, totalmente compatible, carne de su carne. Un esposo debe ver a su esposa como parte de sí mismo. Interesante, ¿no? La mujer y el varón tienen diferente forma, diferentes fortalezas, diferentes debilidades, pero hay una compatibilidad perfecta entre varón y mujer. Perfectamente compatible. Y esa es una afrenta fuerte contra la homosexualidad. Y es bien triste que hasta en la iglesia misma, podemos encontrar gente que tiene la audaz para venir a la casa de Dios para promocionar una perversión tan abominable como la homosexualidad. Es una señal de dónde estamos en tiempo. Una señal de dónde estamos en conciencia. Que llegamos a ser un pueblo tan perverso que cosas que en el pasado no fue aceptable, no fue público en el mundo mismo. Gente puede pensar que ellos pueden llegar a la iglesia hablando con autoridad, presentando como una opción de vida, una opción de relación, la homosexualidad. ¡Qué locura! ¡Qué locura está enfrentando nuestra conciencia en este tiempo! No hay ninguna compatibilidad entre dos hombres unidos corporalmente o dos mujeres unidas corporalmente. Y el fruto es claro porque no hay fruto bueno. Cuando hay una pareja, hombre y mujer unidos, hay fruto en hijos. Pero el fruto de la homosexualidad es enfermedades y locura. Y tristeza para los hijos que llegan a desafortunadamente a ser parte de estos hogares. Porque hoy en día en ciertos países hay leyes que permiten la adopción de inocentes. Y ponerlos bajo la cuida, bajo la influencia de dos hombres o dos mujeres. Y esas hijas y estos hijos deben crecer en esa confusión. No. Es una afrenta contra el orden de Dios. Así como dice el apóstol Pablo, Él le hará bien. El verdadero esposo, Él le hará bien todos los días de su vida. Como dice Proverbios 31:12. Y Él entenderá y asumirá como la sabiduría más alta las palabras del apóstol Pablo. Así los maridos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y la cuida. Es maravilloso y bello la unión y la introducción de la unión matrimonial a través de la boda. ¿Sabe qué, hermanos? Que la mujer siendo campo es una cosa maravillosa.
Cuando vemos un campo, ¿cómo sabemos si es buen campo? Si hay espinas y hierbas malas, ¿ese es buen campo? ¿No? Sí, puede ser. Puede ser. ¿Sabe qué es mal campo? Campo que no da. Campo que no tiene capacidad a dar fruto. Pero el hecho que un campo tiene, una tierra tiene espinas y hierbas malas, no significa que no es fértil. Deben mirar y ver cuál verde es esas hierbas malas. Si son muy verdes, usted sabe que, ese es buen campo. Solo necesita un cultivo, una cuida. Así también hay mujeres que no tienen la apariencia de buen campo, pero son buen campo. Probablemente ve muchas espinas y hierbas malas. Pero entonces, si esa mujer es tuyo, usted tiene un llamado de Dios a ser un buen agricultor. A sacar. Pero cuidado, no como usted probablemente está pensando. Porque Dios no está llamando nada ninguno de nosotros a tomar el rol de convertir nuestra esposa o nuestra pareja o nuestro amado. Es a través de Dios que Dios mismo va a traer ese cambio. Dios mismo va a sacar los raíces de los malos hierbas y las espinas. Pero Él requiere algo de ti como hombre. Él requiere, tu sumisión. Tu sumisión a su voluntad. Tu sumisión a su autoridad. Si el hombre es rebelde, él va a tener rebelión en su simiente o en su semilla. Y él va a sembrar en esa mujer rebelión. ¿Y cómo funciona el campo? Cuando dejó una semilla en el campo, ¿cuánto encontramos en la cosecha? Mucho, ¿no? Una multiplicación. Así es la mujer. Podemos decir, pero mira la reacción de mi esposa. Yo solo dijo una sola palabra. Pero mira eso. Muy exagerado. No. Es la ley natural. Ella es campo. Recibe, incuba y devolver en multiplicación. Y dice, algunos hombres cuando tienen problemas de eso, mi esposa no es bueno. Pero deben mirar la semilla que él está dando. Si un hombre da mala semilla a la mujer, él va a tener una mala cosecha. Y no va a le gustar. Y él va a reclamar porque él va a decir, pero yo solo da 2 semillas. Y mira la respuesta. Pero nunca vemos un agricultor llegando a su cosecha diciendo, ¡oh, qué tristeza! Yo solo poner 100 semillas de maíz aquí y aquí ahora, millones de maíz, de choclo. No hay ninguno de ese queja en el agricultor. Entonces, no tenemos ese derecho como varones a quejarnos después que sembrar malas semillas. Debemos sostener y cuidar las mujeres que Dios entregó en nuestras manos. El cuarto paso, un nuevo hombre para la esposa. Al nombrar a su esposa, Adán afirma la origen de ella. En este origen se define su identidad y propósito. Fue lo que le dio un sentido de pertenencia. Ella no fue hecha por sí misma, sino para el varón. Según 1 Corintios 11, 8 al 9. El caso de Eva es algo diferente al resto de las mujeres, ya que ella tuvo su origen en Dios a través de su esposo. Toda otra mujer ha tenido su origen en Dios a través de su padre.
Ok. ¿Podemos verlo? Vamos a leer el versículo. Génesis 2, versículo 23. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. La palabra en hebreo para varón es ish. La palabra para varona, isha. Él llamaba a ella isha, porque ella viene de ish. Y es el mismo en inglés, ¿no? Varón, varona. En inglés, man, woman. Entonces está tomando un nombre. Mira, su nombre está conectado en el nombre del hombre. Muy importante. Un nuevo nombre representa una nueva identidad. Y la disposición a la mujer, a la esposa o a la novia, a su nuevo nombre, refleja su disposición hacia su marido. O la actitud que la mujer tiene hacia el nombre del marido, refleja su actitud en general como esposa. Vamos a explicar un poquito más. ¿Qué significa esto para la mujer casada de hoy? El matrimonio es un nuevo comienzo para la mujer. ¿Es verdad? Sí, si no sabe eso, es bueno que puede aprender eso antes que casarse. El matrimonio es un nuevo comienzo para la mujer. Antes del matrimonio, su destino no está ligado con un hombre. Usted, pues, en cierto respecto, está independiente. Pero cuando está en la unión matrimonial, en grande parte, tu esposa, tu futuro va a ser afectado por las decisiones de tu esposo. Al tomar el nombre del esposo, ella toma una nueva identidad. Ella no será conocida como la hija de su padre, tal como ha sido llamado anteriormente. Pero ella ahora será conocida como la esposa de su marido, ya que ella lleva su nombre. Probable no en todas las culturas, ¿no? Pero vamos a hablar un poquito más sobre eso. Esto significa que así como el sustento y el bienestar de una hija es responsabilidad del padre, como esposa, su sustento, bienestar y felicidad es la responsabilidad del esposo. Y hermana y amiga, si eso es vergonzoso para ti, no está listo por el matrimonio. Si es vergonzoso para ti a dejar que un hombre que tu marido quiero responsable por su sustento, su protección y su bienestar, si ese es un problema para ti, no está listo por el matrimonio. Mantenerse lejos del matrimonio. Por más largo que puede, mantenerse lejos del matrimonio. Porque esa actitud es problema grave. Porque Dios está llamando tu marido a ser proveedor y protector de ti. Y si usted no quiere que tu marido asume este rol, usted va a malcriar su propio esposo.
Y va a dejar el incapaz para ser el hombre que él debe ser, según el llamado de Dios. Y no olvida que la segunda llave para un hogar bendito es una ayuda idónea, preparado por Dios por su marido. Entonces, si usted no tiene la actitud para hacer eso para su marido, entonces no va a ser una bendición. Y entonces no va a alcanzar la bendición en ese hogar. Porque es necesario tener las llaves para abrir cada puerta de bendición. Lo que estamos viendo hoy en día es un cambio en el orden de Dios. Primero, las mujeres que rehúsan dejar el nombre de sus padres por el de su esposo, confiesan ignorantemente o con pleno conocimiento su falta de confianza en sus esposos. Y no olvidamos que el matrimonio es basado en fe. Fe. Si no hay fe, no hay matrimonio. Primero, el padre debe tener confianza en el marido para dar mano de su esposa, de su hija. Segundamente, y justo con el padre, la mujer debe tener confianza en ese varón. Si no hay confianza, entonces, ¿qué? ¿Cómo llegó a tener una relación? Sabe que cada relación entre el sexo opuesto es basado en ese asunto. El hombre ganando la confianza de la mujer y la mujer llegando a la confianza, su corazón es ganado. Entonces, si no sabía ese secreto, varones, ahora sabe. El hombre que ganó la confianza de una mujer, ya ganó su corazón. Es tan simple. Todo lo demás es otra cosa artificial. Es cosa de conveniencia o es cosa de codicia, pero en el orden de Dios, el matrimonio es basado en una relación construida por confianza. Confianza. La mujer, su vida es conmovido mucho por la seguridad. ¿Por qué? Porque ella es naturalmente más vulnerable que los varones. Entonces, Dios pone en la mujer mecanismo por su protección, por su bienestar. Por eso, las mujeres, muy importante para las mujeres, la seguridad. Y si una mujer no siente que este hombre va a dar a ella seguridad y no se siente seguro con un hombre, no puede amar al hombre. Que mover al hombre hacia la corazón de una mujer es el sentido de confianza. Por supuesto, sí, hoy hay muchas perversiones. Hay muchas diferentes razones y motivaciones por cual personas entran en matrimonio, pero esos no duran. Y no van a durar. Tu marido debe ser confiable. Tu novio debe ser confiable. Si no, entonces no ir a la boda con este hombre. Entonces las mujeres que rehusan dejar el nombre de sus padres por el de su esposo confiesan ignorantemente o con pleno conocimiento su falta de confianza en sus esposos y el rechazo a dejar el futuro de su sobrevivencia y destino en sus manos. Ellas rehusan dejar psicológicamente la casa de sus padres. En segundo lugar, mujeres quienes toman el nombre de sus esposos, pero viven de acuerdo a su propia provisión. A pesar de están casados, viven su vida primariamente como mujeres independientes. Ellas proveen para sí mismas casi todo lo que tienen.
¿Y hoy hay matrimonios como eso? Un gran porcentaje de matrimonios son como eso. Y por eso ellos son bien miserables. Da un buen, un buen fasad, buen pantalla. Porque, ¿cómo medimos las cosas? El nivel de prosperidad. Entonces, si hay mucho cosa material, entonces son felices. Sin duda, hay mucho de eso. Pero son miserables. Tienen su propio auto, cuentas bancarias separadas. Algunos incluso tienen sus propias casas separadas. ¡Qué ridículo! ¿Por qué van a necesitar otra casa? Estas son las mujeres que salen de sus casas. Salen de las casas de sus padres, que quieren salir de la autoridad de su padre o su madre, pero no están cómodas de entrar plenamente en la vida de pareja matrimonial. Ellas son de espíritu independiente, estableciendo los límites y condiciones de sus relaciones maritales, tal como Isaías describe. En aquel tiempo, Isaías 4, versículo 1, dice, en aquel tiempo 7 mujeres echaron mano de un hombre diciendo, nosotros comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos ser llamados por tu nombre y así quito nuestro oprobio. Hay mujeres que piensan que si ellos son casados, ellos van a tener un nivel de estado más elevado. En vez de ser llamado señorita, qué bueno para ser llamado señora. Pero solo el matrimonio no existe solo para que una mujer pueda ser llamada señora. Y mira que ellos estaban diciendo, no preocupe, solo queremos que usted sea nuestro marido en nombre nomás. Usted no va a necesitar pagar por nuestro alimento, danos ropa, nada, no queremos nada de ti, solo tu nombre. Para quitar nuestro aprobo, para elevar nuestro estado en los ojos de los demás. Para ellas, la relación marital es un escape. Ellas dejan su antiguo estado, su antiguo lugar, el hogar de su padre. Pero psicológicamente, no está viviendo en un verdadero contexto del matrimonio. No acepto, no confía en su esposo y ni tampoco acepto su autoridad. Y esa es parte también del asunto. Vamos a pausar aquí. Y luego, por la siguiente sesión, vamos a volver y vamos a mirar los otros 3 características de una boda delante de Dios. Queremos decir, hermanos y hermanas, que Dios está llamándonos a una preparación. El matrimonio es bien solemne y serio. Y Él requiere que entendemos cuál es el punto de la boda. Mira que Adán toma sus votos, como Adán confesó su responsabilidad delante de Dios. Y hoy en día hay muchos que están tomando votos. Y decimos, en enfermedad y en salud, en riquezas y pobreza, para bien o para mal, hasta muerte nos separó. Así decimos a la boda, pero cuando llegamos al matrimonio mismo, Dios esperó que vamos a seguir diciendo eso.
Que cuando viene la enfermedad, si viene un accidente y su esposa no puede ir, no puede trabajar porque él quedó como cojo y no puede satisfacerte sexualmente, Dios requiere que usted permanece con este hombre, porque usted ya dijo, en salud o en enfermedad. Si viene fracaso en el matrimonio y viene un gran desastre económico, ese no es razón para buscar divorcio. No, porque ya decimos en riqueza y pobreza. Hay muchas parejas cuando está allá al altar, solo está diciendo con su boca todo, pero en su corazón está diciendo riqueza, salud, felicidad, gozo. Pero no estamos pensando en el otro parte. ¿Y hasta cuándo viene el peor? Una indiscreción al parte de algo, del esposo o de la esposa. Eso tampoco no es excusa para buscar la separación. Hay muchos que dijo, yo tengo razón porque mi esposa fue infiel. Ese es parte del peor. Y Dios está llamándonos a tener corazones de cristianos. El divorcio, según Jesús, es para los que tienen corazón duro. Antes que tomamos votos matrimonial, debemos entender que la única salida en los ojos de Dios es la muerte. Es la muerte. Y si usted no está dispuesto a ser fiel hasta la muerte, no entró. No entró porque el matrimonio no es para ti. Dejo a ese hombre a ser libre. Él puede encontrar una esposa. Dejo a esa mujer a ser libre. Ella puede encontrar un esposo digno. Pero no entró. No sea una distracción por 1 año o 2 años o una década y después rotó o rompió la futura de otra persona. El matrimonio es serio y la boda es solemne. Y que Dios nos ayuda a reconocer eso. Cuando llegue su tiempo y para parar delante de Dios, que Él date la seguridad de un conocimiento pleno de la sinceridad de su corazón y la dependencia de Él para que ustedes puedan tener un matrimonio exitoso. Vamos a terminar con oración. Oh Padre Celestial, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias por las lecciones que usted nos dejó en tu palabra santa. Estamos privilegiados, Padre, para llegar a entender estas cosas. Queremos vivirlos. Queremos conocer el gozo y la seguridad que usted tiene en mente por tus hijos. Ayúdanos. Ayuda a mis hermanos, mis amigos. Ayuda a todos que están mirando esta programación. Da a ellos fe. Fe primero en ti, fe en tus órdenes, fe en tus pasos, para que ellos, siguiendo estos pasos, puedan llegar a la bendición tan especial. Gracias, Padre. Que esa sea la realidad para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.